turnos a los grupos. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. ahí sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí. Bueno, lo que Sí, estamos diciendo con la ingeniera Latorre es que el parcial de práctica que lo tenían para el 27 era, ¿no? Sí. Sí. El 27 de noviembre, como justo hay turno de exámenes, mesa de examen, y nosotros tenemos que tomar examen esos días, entonces el parcial práctico va a pasar al 5 de noviembre a las 7:30 de la mañana, jueves 5 de noviembre a las 7:30 de la mañana, ¿está? Entonces, para que ya vayan sabiendo los prácticos. La parte de los prácticos, estén bien atentos porque va a haber algunos cambios, es lo que estábamos hablando con la ingeniera Latorre, que les vamos a dar, por ejemplo, la semana que viene y así vamos a ir dándole los que son del grupo D y E, se les va a ir dando a lo mejor el día de la semana de exámenes, ustedes van a tener clase, lunes y martes tienen clase. Y el grupo D y E que le toca el jueves, como nosotros ese día tomamos examen, van a tener clases a las 9 o a las 8, Graci. A las 9. A las 9, el lunes clase será 26 creo que es, ¿no? Sí, Sí, 26. el lunes 26, todos a los las grupos 9 de damos la mañana, práctica. grupo D y E tienen práctica. Y la semana que viene creo no hay ningún cambio. Lo que sí estén atentos, porque si a lo mejor estamos medio cortos de tiempo, vamos a dar todos los grupos una clase más de práctico, porque lo que nos queda es poco el tiempo y es muy importante que ustedes hagan con nosotros en pizarrón los problemas de inercia y de centro de masa, que son los más importantes. Entonces, esos queremos dárselos bien, porque son los que les van a servir, además de estática, para toda la parte de su carrera. O sea, que estén atentos a estas últimas semanas, porque va a haber algunos cambios en horario. ¿No se me escucha, Graciela? Sí, re bien, Emilce, re bien se escucha. Ah, bueno. Disculpe que la interrumpa, pero a mí también se me entrecortó y no llegué a escuchar bien lo que dijo. Si puede repetir, por favor. No, Bueno, en todo caso, después le escribimos, Emilce. Bueno, sí, que porque quede en si el no, aula. hoy hay que dar toda la parte de impulso, es largo. Sí, vamos a perder mucho tiempo. Y vamos a perder mucho tiempo. Pero lo vamos a escribir en el aula. Tienen que estar muy atentos a todas las informaciones que se les va a dar, porque va a haber cambios en estas últimas 3 semanas. Eso es lo que tienen que estar atentos. ¿Estamos? Bueno, vamos a comenzar. Buen día, profe. Una pregunta, ¿y la fecha para los recuperatorios, que era el 3 de noviembre, sigue la misma? No se escuchó. Si escribís en el chat, porque no se escuchó lo que dijiste, no sé quién habló. ¿El parcial para recuperatorio, que era el 3 de noviembre, sigue la misma? ¿O se cambia? No, ese se va a cambiar. No, se cambia, ya le vamos a ir dando. Ok, profe, eso nomás. Profe, consulto. ¿Ahí se ve bien, Graciela? Sí, Emilce, se ve bien. Profesora, se ve bien, Emilce. Profesora, consulto, ¿se sabe algo de las notas del parcial teórico? La semana que viene se les dan las notas de teoría. Le dijimos
Le dijimos que el 19 le vamos a dar las notas. Ah, ok, profe, no había escuchado esa ¿Se parte. ve bien, Emilce? Perfecto, bueno. Bueno. Vamos a comenzar hoy este tema, que es un poco, ya vienen unidos todos los temas, y para ver este tema, fíjense, vamos a pensar qué es lo que sucede cuando dos automóviles chocan. ¿Por qué cuando se dispara un proyectil con un revólver pequeño, es ese proyectil, y adquiere una gran masa, una gran velocidad, por lo tanto yo tengo que apoyar el brazo porque si no, tiembla eso? Para responder a todos estos interrogantes, vamos a introducir y estudiar los conceptos de impulso y cantidad de movimiento. Si nosotros imaginamos un objeto o alguien que tiene una gran cantidad de movimiento, va a ser muy difícil poder detenerlo. Desde el punto de vista físico, cuanto mayor cantidad de movimiento tiene algo, mayor va a tener que ser la fuerza para detenerlo en un determinado tiempo. Antes de ir de lleno al tema que estamos, vamos a empezar a ver qué es lo que sucede acá. Si nosotros tenemos una pelota que la lanzamos de una determinada altura, cuando llegue al piso, esta pelota va a rebotar, va a tocar esta plataforma y va a subir una pequeña altura. Y este cambio de dirección, yo no sé quién fue el que lo hizo. Entonces, ¿quién fue el que empezó esto? Fue una fuerza impulsiva que actuó en un tiempo muy pequeño cuando la pelota tocó el piso. Entonces, provocando ¿qué cosa? El cambio en la dirección de esta velocidad. Entonces, fíjense que acá están relacionadas dos magnitudes que ya la hemos estudiado y que son la fuerza y el tiempo. Ahora, fijémonos en estas dos imágenes. Acá tenemos, fíjense, un elefante que tiene una gran masa y la velocidad que tiene es muy pequeña. Y miremos acá que tenemos una bala, que la masa que tiene la bala es muy pequeña y la velocidad que adquiere esta bala es muy grande. Entonces, fíjense que en estos dos ejemplos que hemos visto, ¿cuáles son las magnitudes que aparecen? Son 4 las magnitudes que aparecen: fuerza, tiempo, masa y velocidad. Entonces, ¿cómo vamos a que están relacionadas esas 4 magnitudes entre sí? Ahora vamos a relacionarlas a estas 4 por medio del principio de masa, que ustedes ya lo vieron, que es el principio de masa o segundo principio de la dinámica, ¿qué decía ese principio? Si sobre un cuerpo de masa M actúa una fuerza, el cuerpo va a adquirir una aceleración que va a ser proporcional a dicha fuerza. Y es el único principio de Newton, es uno de los únicos que tiene una expresión matemática y que me decía que la fuerza era igual al producto de la masa por la aceleración. Nosotros sabemos que la aceleración, ¿a qué es igual? A la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Si nosotros reemplazamos aceleración en esta igualdad y hacemos un pasaje de término,
el diferencial de tiempo lo pasamos al primer miembro, entonces nosotros obtenemos esta siguiente expresión. La fuerza por la variación del tiempo va a ser igual a la masa por la variación de la velocidad. Si yo supongo que esta fuerza es constante e integro entre dos intervalos de tiempo, un T1 y un T2, y la masa también sabemos que es un valor constante e integro entre dos velocidades, una velocidad final y una velocidad inicial, voy a obtener lo que ahora vamos a conocer como principio de impulso y cantidad de movimiento. El primer término, que nosotros teníamos el producto de la fuerza por la variación del tiempo. La fuerza, por ejemplo, acá es una raqueta, que es la que genera la fuerza sobre esta pelota. Eso le va a dar en un tiempo muy pequeño un impulso. Y ese producto de la fuerza muy grande en un intervalo de tiempo muy pequeña es lo que se llama impulso. Se lo puede identificar con una letra I o una letra J. Es una magnitud vectorial. El segundo término, ¿se acuerdan que era el producto de la masa por la velocidad? Es un vector que apunta en la dirección y sentido de la velocidad y que se lo identifica. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro con una letra P o una letra Q. En general, nosotros, de cualquiera de las dos formas en el apunte, ustedes lo van a encontrar con la letra Q. Es también una magnitud vectorial. Entonces, fíjense que la expresión del principio de impulso y cantidad de movimiento nos queda el producto de la fuerza por la variación del tiempo va a ser igual a la masa por la variación de la velocidad. Es decir, que va a ser el impulso va a ser igual a al cambio en la cantidad de movimiento. Un movimiento final, una cantidad de movimiento final menos una cantidad de movimiento inicial. Y esto da como origen el principio de impulso y cantidad de movimiento y que dice, el impulso es igual al cambio de la cantidad de movimiento. Otra forma de expresarlo, podemos decir que una fuerza muy grande que actúa en un tiempo muy corto produce un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Qué unidades vamos a tener en estas dos nuevas magnitudes que estamos conociendo? Vamos a tener en los tres sistemas. Tenemos en el sistema internacional o MKS, nosotros tenemos el impulso es igual al producto de la fuerza por el tiempo, ¿no es cierto? La fuerza nosotros sabemos que en el sistema MKS es igual al newton por el tiempo en segundo. Reemplazando, nosotros tenemos kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado por segundo. Simplificando me queda masa por metro sobre segundo. En el sistema CGS nosotros sabemos que el impulso va a ser también igual al producto de la unidad de fuerza por la unidad de tiempo. La unidad de fuerza está dada por la DINA, y la DINA es igual al gramo masa por centímetro sobre segundo al cuadrado. Por segundo, la unidad en el sistema CGS del impulso es el producto del gramo por centímetro sobre segundo. En el sistema técnico, la unidad de impulso va a ser el producto del kilogramo fuerza por segundo. Lógicamente, como nosotros dijimos que el impulso es igual a la cantidad de movimiento, las unidades de cantidad de movimiento tienen que ser las mismas que las unidades de impulso. Entonces, en el sistema internacional vamos a tener que el impulso es el producto de la masa por la velocidad, o sea que la masa está en kilogramos masa,
y la velocidad en metros por segundo. En el sistema CGS también. En el sistema técnico nosotros sabemos que la unidad técnica del sistema técnico es la unidad técnica de masa por segundo, o sea, la unidad técnica de masa que era igual al kilogramo fuerza por segundo al cuadrado sobre metro. Por metro, si yo segundo se va con este, metro con este, o sea que la unidad del sistema técnico en cantidad de movimiento también es el kilogramo fuerza por segundo. ¿Hasta ahora alguna duda? Bueno, sigamos. Ahora, nosotros tenemos, fíjense el título, necesidad de introducir dos características dinámicas, cantidad de movimiento y energía cinética. Este título, ¿qué es lo que significa? Que no solamente conociendo la cantidad de movimiento de un cuerpo, con los conceptos solamente de energía cinética, no se pueden resolver todos los aspectos que tienen que ver con movimiento de un cuerpo. Entonces, vamos a dar dos posibles casos que nos pueden suceder. Nosotros conocemos la cantidad de movimiento de un cuerpo y la fuerza que actuó cuando se frenó ese cuerpo, pero no tenemos ninguna información de cuál es la masa ni cuál es la velocidad de ese cuerpo. Y lo que se quiere es conocer el tiempo que tardará en detenerse y el espacio que va a recorrer hasta que se detiene. Conociendo la cantidad de movimiento y la fuerza, puedo encontrar el tiempo que tardará, pero no puedo encontrar el espacio que va a recorrer antes de detenerse. La otra situación que se me puede presentar es que se conoce la energía cinética que posee el auto y se puede determinar el espacio que recorrerá antes de detenerse, pero no el tiempo que tardará. Entonces, nuestro desafío, ¿cuál es? Poder llegar a tener alguna ecuación matemática, algún elemento como para poder determinar estas dos magnitudes que necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver es sobre un determinado cuerpo de masa M que se encuentra, este es un cuerpo de masa M que se encuentra en un movimiento sobre un plano horizontal, vamos a analizar lo que pasa en esta trayectoria, en este segmento de trayectoria de M0 hasta M1. En el punto M0, el cuerpo tiene una velocidad, o sea, no es que partió del reposo, ya venía con una velocidad que yo la analizo, es distinta de cero esa velocidad. En ese momento se aplican los frenos y va a aparecer, ¿qué cosa? Una fuerza de frenado, en sentido contrario al movimiento, de manera tal que cuando llega al punto M1 de la trayectoria, la velocidad en ese punto es cero. Y a mí me piden que yo quiero conocer dos aspectos. ¿Cuál es el tiempo que va a tardar en detenerse? Es decir, ¿cuánto es el tiempo que va a tardar? Si yo acá aplico los frenos, ¿cuánto va a tardar para frenar totalmente? ¿Qué tiempo va a tardar? ¿Y qué distancia recorre antes de detenerse una vez que yo apliqué los frenos? Entonces, para eso vamos a tener que utilizar los principios y teoremas que ya vinimos estudiando. La situación que tenemos es esta, y vamos a considerar M0 es el punto de la trayectoria donde se aplican los frenos. Y aparece esta fuerza de frenado, viene con una velocidad inicial distinta de cero y es un tiempo que yo no lo conozco porque podría haber estado analizando el movimiento anteriormente. M1
es el punto de la trayectoria donde el cuerpo se detiene. O sea que la velocidad final en ese punto es igual a 0. Yo lo que quiero conocer es cuánto es este tiempo de frenado, cuánto tiempo tardó desde que aplicó los frenos acá hasta llegar a este punto. ¿Qué fuerzas están actuando en este momento en este sistema? Van a ser el peso del cuerpo P, la reacción normal N al plano de apoyo y la fuerza de frenado. Nosotros tenemos orientado el sentido de movimiento según el eje positivo de las X. Entonces, vamos a plantear el principio de impulso y cantidad de movimiento para este esquema. Ustedes se acuerdan que el impulso decía que el impulso es igual al producto de ¿quién? De la fuerza por el tiempo igual a la variación de la cantidad de movimiento. Con respecto a este esquema, yo voy a decir que el impulso va a ser igual a la cantidad final de movimiento en este punto 1 menos la cantidad de movimiento inicial en este punto M0. La sumatoria de esos impulsos va a ser igual a la variación en la cantidad de movimiento. ¿Cuáles son las fuerzas exteriores que están actuando? La fuerza de frenado. ¿Cómo es esa fuerza de frenado? Se opone al movimiento. Entonces, ¿cómo es? Es una fuerza negativa por oponerse al movimiento. Recuerden cuando vimos trabajo, todo lo que va en contra del movimiento va a disminuir ese trabajo. Entonces, tengo la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. ¿Cómo es la velocidad final? 0. Por lo tanto, la cantidad de movimiento final va a ser igual a 0. Despejando T1 y trabajando con los signos, yo obtengo que el tiempo de frenado va a ser igual al producto de la masa del cuerpo por la velocidad que traía sobre la fuerza de frenado. Y ahí voy a obtener el tiempo de frenado. Ahora, nosotros encontramos tiempo de frenado utilizando ¿qué concepto? El de impulso y cantidad de movimiento. O sea, yo ya resolví una parte de lo que me estaban pidiendo. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Resolver cuánto es esta distancia que va a recorrer hasta detenerse totalmente. Para lo cual, yo voy a resolver aplicando el principio de las fuerzas vivas. ¿Se acuerdan que el principio de las fuerzas vivas que decía, el trabajo de todas las fuerzas exteriores es igual a la variación de la energía cinética? Si nosotros nos referimos a este esquema, ¿quién produce trabajo? ¿Cuál es la única fuerza que genera trabajo? Es la fuerza de frenado. Va a ser en contra del movimiento, entonces va a ser menos la fuerza de frenado por la distancia, ¿a qué va a ser igual? A la energía cinética final menos la energía cinética inicial, que es lo que tenemos acá. Reemplazando, yo sé que la velocidad final es igual a 0, me queda, trabajando con todos los signos, yo obtengo que la distancia de frenado es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Es decir, yo encontré la distancia de frenado utilizando conceptos de trabajo y energía cinética. Fíjense bien esta ecuación. Fíjense. Profe, Sí, estaría esperen, voy a faltando. cerrar una ventana porque acá están al lado de mi casa construyendo. Un segundito. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. ¿Eh? Profe, sí. ¿Sí?
La fuerza de frenado no tendría que haber pasado. Sí, acá me olvidé de pasarla, perdón. FR acá va. Perdón. Sí, acá viene la fuerza de frenado. Yo no la puse. Bueno, ahí voy a corregir. Entonces, fíjense, mirando esta expresión como la anterior, fíjense quién es que está presente siempre. La velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad inicial. Entonces, tanto el tiempo de frenado es directamente proporcional ¿a quién? Al cuadrado, perdón, es directamente proporcional a la velocidad del auto cuando frena. Y fíjense acá, en distancia de frenado, es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad en el momento de frenar. Fíjense que cuanto más velocidad hay, mayor tiempo de frenado se va a requerir. Cuanto mayor velocidad, mayor distancia de frenado. Fíjense, acá hay una serie de ejemplos de distancias de frenado y tiempo de frenado. Tiempo de frenado también se llama tiempo de reacción. Es decir, ¿qué es el tiempo de reacción? El tiempo de reacción es el tiempo que ante un obstáculo el cerebro envía un mensaje a los miembros inferiores, superiores, lo que sea, para que actúen y que tomen la decisión de frenar, acelerar, lo que sea. Ese es el tiempo de reacción. El tiempo de reacción es muy importante y se lo utiliza para el diseño de carreteras, se lo utiliza para la parte de, fíjense cuando ustedes están jugando al básquet o al fútbol, que tocan el silbato y no es en el momento, porque la persona tiene que escuchar, una vez que escucha, recién actúa, ¿está? O sea, son todos elementos, ese es el tiempo de frenado, que están calculados, no por al azar están puestos los carteles en las rutas, sino que están estudiados que debido, si yo pongo este cartel acá, es como para que acá 100 metros esté totalmente frenado o va a haber una curva, eso está bien estudiado, con tiempo de frenado. Fíjense qué importante es, de acuerdo a las velocidades que yo le decía, que las distancias de frenado, yo tengo menor velocidad, menor distancia de frenado. Esto siempre y cuando el pavimento sea seco y el clima es óptimo. Pero fíjense que a medida que tiene mayor velocidad, mayor va a ser la distancia que va a necesitar para frenar. Y fíjense cómo aumenta viniendo con la misma velocidad. Acá tengo 19 metros. Acá ya cuando la pista es húmeda, y hay condiciones de deslizamiento y todo eso, fíjense cómo casi duplica la distancia de frenado. Qué importante es el pavimento seco y el pavimento húmedo. Fíjense en estos dos numeritos qué es lo que va pasando. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno. Ahora vamos a ver el principio de conservación de la cantidad de movimiento para dos masas aisladas y elásticas. ¿Qué quiere decir conservación de la cantidad de movimiento para dos masas aisladas y elásticas? Sistema aislado. Un sistema aislado es aquel sistema donde solamente actúan fuerzas interiores al sistema. No hay fuerzas exteriores. Y elásticas, ¿qué quiere decir? Elásticas son aquellas masas que una vez que se deforman y cesada la acción de esa fuerza, vuelve y recobra totalmente su forma. Entonces,
vamos a analizar esquemáticamente qué es lo que sucede con con este choque que acá ejemplificamos. Antes del choque tenemos una masa MA que tiene una velocidad A, una masa MB que tiene una velocidad B, que tienen igual dirección pero sentido contrario. Una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Cuando se ponen en contacto, comienza un periodo donde se deforman, ¿ven? Acá comienza un periodo donde se deforman, hasta alcanzar su máxima deformación. Como son masas elásticas, entonces continúa un periodo de recuperación total y entonces ahí cada una va a adquirir una cantidad de una velocidad distinta a la que traían al comienzo. ¿Está? Entonces, durante el periodo en que están en contacto las masas, se generan acá, cuando están en contacto, se generan fuerzas en un determinado tiempo y esas generan impulso. Acuérdense que el impulso era igual al producto de la fuerza por el tiempo. Esas fuerzas son muy grandes y actúan en un tiempo muy pequeño. Y esos impulsos que los juntan son los que después los van a separar. Entonces, la masa dA va a generar un impulso que lo va a recibir la masa de B. Y la masa de B va a generar un impulso que lo va a recibir la masa de A. Entonces, ese es el efecto de lo que produce un choque, la consecuencia. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a una ecuación matemática analizando estas tres etapas de este choque? Lo vamos a hacer a través de ecuaciones matemáticas. Que es lo que primero vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando antes del choque. Las fuerzas que actúan en A va a ser igual al producto de la masa de ese cuerpo por la aceleración que tenía. Lo mismo sucede en el cuerpo B. Yo sé que la aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Lo mismo voy a obtener en B. Y haciendo el pasaje de diferencial de tiempo al primer miembro, voy a obtener que el impulso diferencial de A es igual a la cantidad de movimiento de A. El impulso diferencial de B es igual a la cantidad de movimiento de B. Eso es antes del choque. Durante el choque, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que ahí dije que se generaban impulsos. ¿Por qué se generaban impulsos? Porque actuaba una fuerza en un determinado tiempo y eso me daba la cantidad de movimiento. ¿Está? Ahora, si yo integro esta ecuación entre un tiempo inicial y un tiempo final y una velocidad antes y después del choque, voy a obtener esta cantidad de movimiento. Esta actúa la cantidad de movimiento que actúa sobre la masa B y esta es la cantidad de movimiento que actúa sobre la masa A. O sea, es el impulso generado de A hacia B y este es el impulso generado de B sobre A. Como son dos impulsos iguales y de sentidos contrarios, entonces, si yo supongo que actúan en el mismo intervalo de tiempo, su suma va a ser igual a 0. O sea que si yo sumo estas dos igualdades, voy a obtener que la cantidad esta de movimiento va a ser igual a esta. Después, haciendo pasajes de términos y acomodando esta ecuación en velocidades después del impacto y antes del impacto igual a 0, llego a obtener la ecuación del principio de cantidad de movimiento, y que dice que la cantidad de movimiento de un sistema aislado de dos masas MA y MB
antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. O también podemos decir que la cantidad de movimiento de un sistema aislado permanece constante. Bueno, ahora vamos a ver, ¿entendido el principio de conservación de la cantidad de movimiento? Bueno, ahora vamos a ver la aplicación de este principio. ¿A qué lo vamos a aplicar? Vamos a aplicarlo al péndulo balístico. El péndulo balístico es un dispositivo que se utiliza para determinar las velocidades de los proyectiles. Para ver cómo funciona este dispositivo, vamos a utilizar dos principios que ya los vimos en los temas anteriores. El principio de conservación de la energía mecánica, fíjense lo que es esto, o sea, miren acá el péndulo balístico, si estuviésemos en la presencialidad, nosotros tenemos un péndulo balístico, que lo tenemos sobre un soporte, tiene una determinada, está sujeto por una cuerda, este es un bloque de madera grande, y acá el objetivo es determinar cuál va a ser la velocidad de este proyectil. Entonces, este dispositivo es el que yo voy a utilizar para ver cómo es la cantidad de movimiento en esto. ¿Cómo es este suceso? Se dispara una bala, acá tenemos, se dispara la bala, esta bala se incrusta en el bloque de madera que está en reposo. Por el impacto se unen las masas, se unen las dos masas, y antes, fíjense, antes tenía M pequeña y M grande, que era la del péndulo. Se unen y forman un sistema aislado, y van a adquirir una velocidad común. ¿Cómo va a ser el movimiento ese? No va a rotar, este péndulo nunca rota, va a tener un movimiento de traslación circular. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento este segmento va a ser paralelo a este segmento. Este segmento va a ser paralelo, o sea que se va a trasladar así, sin rotar, se va a trasladar así. Cuando llega a esta posición, a la altura h, con respecto a quién, a la posición inicial, se va a detener, y la velocidad del sistema, ¿cómo va a ser? Cero. Acuérdense cuando habíamos visto el péndulo físico, de que en este punto tenía la energía cinética máxima. En este punto tenía la energía la energía potencial máxima. ¿Por qué? Porque tenía su máxima altura. Entonces, en este punto tiene la energía potencial máxima. Si yo aplico el principio de conservación de la cantidad de movimiento a este sistema antes y después del impacto, voy a tener la masa de la bala por la velocidad de la bala más la masa del péndulo por la velocidad del péndulo. ¿A qué va a ser? Esto es antes del impacto. Va a ser igual a la masa del sistema, que es la masa del péndulo más la masa de la bala por la velocidad del sistema. Si yo me fijo esto, ¿cómo va a ser? Masa de la bala por la velocidad de la bala. La velocidad de la bala es lo que yo estoy queriendo determinar. El péndulo está en reposo, por lo tanto este término es igual a 0. Me queda masa de bala por velocidad de la bala igual a la masa del sistema por la velocidad del sistema. Fíjense que si yo aplico el principio de conservación de la energía mecánica antes y después del impacto, ¿qué voy a tener? Que la energía cinética máxima, se transforma en energía potencial máxima. Entonces,
aplicando esa y las ecuaciones matemáticas, acuérdense, energía cinética era igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado del cuerpo. Y como acá tengo el sistema, por eso es esta ecuación. Y la energía potencial es el producto del peso del cuerpo por la altura. En este caso, el peso del cuerpo, ¿cuál sería? La masa del sistema por G por H. Es decir, despejando velocidad, a ver, está medio bajito despejando velocidad del sistema, reemplazando, haciendo todos estos pasos matemáticos que ahí en el apunte lo tienen bien, ustedes obtienen que la velocidad no sé por qué está tan bajo esto, la velocidad de la bala es igual a la masa, al cociente entre la masa ¿de quién? Del péndulo con respecto a la masa de la bala por la velocidad en caída libre, que la velocidad de caída libre, acuérdense que era igual a 2 veces G por H. O sea, esa sería la aplicación de este principio. Ahora, ustedes ya vieron el sistema de muchos cuerpos, ustedes vieron lo que era el centro de masa y todo eso. Ahora, nosotros hasta recién terminamos de ver todo lo que tenía que ver con 1 o 2 partículas, cómo era la cantidad de movimiento. Ahora, podemos ver que en vez de tener una partícula, o tenemos más de 2 cuerpos, más de 2 partículas. Tenemos un sistema de partículas, cuyas masas son M1, M2, M sub n. Se trata de un sistema aislado, donde la suma total de todas esas masas es igual a la sumatoria de las masas, la sumatoria de las MI. Y toda la sumatoria de esas masas van a dar origen a la masa total del sistema, que es constante en el tiempo. Cada una de estas masas del sistema va a tener una velocidad y por lo tanto va a tener una cantidad de movimiento. Entonces, como es un cuerpo homogéneo la masa total del sistema será la masa total MT. Y la velocidad de esa va a ser igual a la velocidad del centro de masa. Por lo tanto, la cantidad de movimiento del centro de masas va a ser igual al producto de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas. Nosotros sabemos, cuando vieron sistema de muchos cuerpos, que la velocidad del centro de masa era igual al cociente de la sumatoria de todas las MI por B sub I dividido la masa total del sistema, que era sumatoria de MI. Si yo aplico el principio de cantidad de movimiento a esto, voy a decir que la masa total del sistema, la cantidad de movimiento del centro de masa va a ser igual al producto de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Igual a, en vez de poner velocidad del centro de masa, pongo lo que yo había estudiado en sistema de muchos cuerpos, y finalmente masa total del sistema y sumatoria de MI es lo mismo. Yo los puedo simplificar y digo que la cantidad de movimiento de un sistema aislado de partículas es igual a la suma de las cantidades de movimiento de todas las partículas que la forman. ¿Está? O sea, eso sería con respecto al centro de masas. ¿Alguna duda hasta ahí?
Bueno, esta fotito es medio impactante, pero bueno, es lo que sucede diariamente. Y vamos a ver, o sea, yo les puse ahí, esto es una definición de que dice que el choque se define como la colisión entre dos o más cuerpos. Un choque físico o mecánico es percibido por una repentina aceleración o una repentina desaceleración, causada normalmente por un impacto, por ejemplo, de una gota de agua, aunque también con una explosión cause un choque. Cualquier tipo de contacto directo entre dos cuerpos provoca un choque. Lo que mayormente lo caracteriza es la duración del contacto, que generalmente es muy corta y es entonces cuando se transmite la mayor cantidad de energía entre los cuerpos. Eso es lo que había encontrado y nosotros podemos, definiendo bien como ustedes tienen en el apunte, decir que recibe el nombre de choque la colisión que se produce entre dos cuerpos en un intervalo de tiempo muy pequeño y en el que se generan fuerzas relativamente grandes y donde alguno de los dos tiene que estar en movimiento. Fíjense, si ustedes analizan lo que es un choque, cuando chocan, o uno está quieto y el otro se mueve y es el que lo chocó, y ¿qué es lo que sucede? Es muy grande la fuerza que se genera cuando se produce ese choque y el tiempo es milésimas de segundo. O sea que eso es realmente lo que es un choque. La colisión o impacto que se produce entre dos cuerpos. Siempre es entre dos. ¿Qué generalidades podemos tener? Y hay elementos que nos van a servir para hacer una clasificación de los choques. Ustedes tienen el primer elemento, y con respecto a esto es que se hace la clasificación de choque, es la línea de choque. ¿Qué será la línea de choque? Es una recta común normal a ambos cuerpos. Generalmente se la identifica como línea de choque o línea de impacto. Ustedes la pueden encontrar en otro tipo de bibliografía como línea de impacto también. Otro elemento que es importante es la superficie de choque, que es el lugar donde hacen contacto esos cuerpos. Si las superficies son dos esferas, será un punto, y si son dos rectángulos o dos cuadrados, será una línea recta, será una recta. Fíjense que yo les dije que de acuerdo a esta línea yo voy a poder clasificar los choques. ¿Cómo se clasifican los choques? Teniendo en cuenta dos elementos, centro de masa y velocidades de actuación de esos cuerpos. Si yo, según la ubicación con respecto al centro de masa y la línea de choque, yo voy a decir que un choque es central cuando los centros de masa están sobre la línea de choque. Fíjense que G es el centro de masa, esta es la línea de choque y ahí está el centro de masa. Voy a decir que un choque es excéntrico. Fíjense dónde están los centros de masa y dónde pasa la línea de choque. Los centros de masa están ubicados fuera de la línea de choque. Y según la dirección de las velocidades con respecto a la línea de choque, vamos a tener choque central directo, va a ser cuando las velocidades de los cuerpos tienen la misma dirección que la línea de choque, o choque central oblicuo cuando una o las dos velocidades tienen distinta dirección que la línea de choque. O sea, con respecto a eso uno puede hacer una clasificación. Ahora vamos a estudiar puntualmente. Acá tienen lo que yo les decía, que hay alguna bibliografía que yo puedo encontrar como línea de impacto, plano de contacto,
Acá tienen las velocidades, que tienen la dirección de la línea de choque, y va a ser un impacto o choque central, y acá tienen la línea de impacto, y estas son las direcciones de las velocidades. Ahora vamos a estudiar puntualmente el choque central directo. ¿Qué será el choque central directo? Consideramos dos cuerpos de masa MA y MB que se mueven sobre una trayectoria recta, con la misma dirección y el mismo sentido, hacia la derecha. La velocidad que tiene el cuerpo A, de masa A, va a ser mayor que la velocidad que tiene el cuerpo de masa B. Entonces, en un determinado momento, B sub A va a alcanzar y va a chocar a la masa B. Esto es lo que sucede. Debido al choque, los dos cuerpos se van a deformar y al final del periodo de deformación van a adquirir una velocidad común. Posteriormente va a venir un periodo de restauración o restitución, y de acuerdo a las magnitudes del choque y del material en que están formados, permanecerán unidos o se van a separar. O sea, lo que a mí me interesa conocer es, yo conozco estas dos velocidades, lo que no conozco son las velocidades que van a adquirir estos dos cuerpos luego del impacto. Entonces, acá hay un esquemita, que esto yo se los escaneé del libro, y entonces, fíjense que acá yo le digo, antes del choque, los cuerpos de masa A y MB vienen con distintas velocidades. Se cumple que la velocidad de A es mayor que la velocidad que B. Entonces, en un determinado momento, el cuerpo A va a alcanzar a B y van a chocar. Se produce una máxima deformación. ¿Qué quiere decir? Viene uno, viene acá, supongan ustedes si ven mi mano, viene uno, este viene más rápido, lo choca a este, y ahí se deforman. Cuando termina ese periodo, pueden quedar unidos o se pueden separar y seguir cada uno por su lado. O sea, en ese periodo es donde se generan las mayores deformaciones. Cuando dice ahí en este punto deformación máxima, acá se produce la deformación y acá se produce la separación. Entonces dice, periodo de restitución, los cuerpos al terminar adquieren velocidades distintas a las que traían antes de chocar. O sea, eso es en síntesis lo que yo voy a hacer ahora. Voy a encontrar, como lo dije en el paso anterior, del principio de conservación de la cantidad de movimiento, tengo que encontrar una ecuación matemática como para yo llegar a conocer esas dos velocidades. Entonces, para determinar esas dos velocidades, vamos a hacer las siguientes consideraciones. Los dos cuerpos pertenecen a un sistema aislado. ¿Qué habíamos dicho que era un sistema aislado? Un sistema aislado es aquel sistema donde no actúan fuerzas externas. No hay ninguna fuerza que vino y generó ese choque, sino que son fuerzas interiores al sistema. No hay fuerzas exteriores. Las únicas fuerzas que van a estar actuando van a ser las fuerzas impulsivas que me van a estar generando en ese momento del choque. Después, la otra consideración que voy a hacer va a ser que se conserva la cantidad de movimiento de los cuerpos A y B. Por lo tanto, vamos a poder plantear el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y que yo acá tengo una ecuación, al tener la flecha, tengo una ecuación vectorial, que me decía que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Pero debido a que las velocidades tienen igual dirección y sentido,
esta ecuación vectorial yo la puedo transformar en una ecuación escalar. Fíjense que si nosotros observamos estas dos, van a ser nuestras incógnitas. Yo podría tener con una, yo si despejo esto, podría obtener una de las ecuaciones, pero me está faltando otra ecuación como para yo poder llegar a un término en el cual puedo determinar la velocidad de A y de B luego del impacto. Fíjense que cuando yo resuelvo esto, calculo estas dos velocidades, BA' y BB', se debe observar el signo que van a tener estas velocidades. Si el signo es positivo, significa que el cuerpo se dirige de derecha, se dirige hacia la derecha, es decir, de izquierda a derecha, se dirige hacia la derecha. Si el signo que yo obtengo cuando resuelvo y encuentro la velocidad es negativo, quiere decir que la velocidad y que el cuerpo, la dirección es hacia la izquierda. Entonces, nosotros vamos a ver y vamos a ponernos, para resolver, vamos a analizar qué periodo. No el antes y el después, sino que vamos a analizar el periodo que es durante el momento que se chocan, que es lo que yo les decía, que es el periodo donde se deforma. Ustedes imagínense que este es el cuerpo A, este es el cuerpo A y este cuerpo viene con una cantidad de movimiento, que es lo que tienen en el esquema ahí. Y viene así, y este cuerpo viene y lo choca. O sea, ¿qué hizo este cuerpo? Lo deformó. ¿Con qué? Con una fuerza de percusión en un tiempo muy pequeñito. Y una fuerza por un tiempo pequeño que me genera un impulso. Entonces, una vez que esos dos están, me va a dar una cantidad de movimiento al terminar ese periodo de deformación, que es lo que yo tengo escrito acá. El cuerpo A viene con una cantidad de movimiento. El cuerpo B lo choca, ¿con qué? Con una fuerza en un determinado tiempo, que es esta fuerza P, que es una fuerza de percusión, es la que deforma. Una fuerza. Percusión es algo que se mete dentro del cuerpo, ¿no? Entonces es lo que acá ustedes tienen. Una vez finalizado eso, yo voy a obtener la cantidad de movimiento que van a tener una velocidad común, porque una décima de minuto van a estar unidos. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo escribir que la cantidad de movimiento del cuerpo A más el impulso generado por B va a ser igual a la cantidad de movimiento del periodo de deformación. Como la percusión sobre A en el periodo es debida exclusivamente a P ejercida por B, se puede establecer, fíjense que esta viene para este lado, esta viene para este otro, y por eso yo voy a tener esta ecuación. Sé que la única fuerza que está actuando es la fuerza de percusión. Es una fuerza impulsiva la que deforma. Ahora paso a analizar la otra parte. Es decir, bueno, ahí la deformó, pero ahora tiene, como yo les dije, que esa fuerza, ahora va a aparecer otra fuerza que le va a restaurar la forma que el otro le había deformado. Entonces, esta era la cantidad de movimiento final de ese periodo. Entonces, ahí aparece ¿quién? La fuerza de restauración. Y esta fuerza de restauración va a ser la que finalmente me va a dar la cantidad de movimiento total de ese periodo. Entonces, yo voy a obtener la cantidad de movimiento de los dos al final del periodo de deformación menos el impulso de recuperación.
Fíjense, ustedes si analizan cuál de las dos fuerzas que se generan en este impulso es mayor, la que golpea o la que separa. Siempre va a ser mayor la de percusión, ¿está? Entonces, siempre va a ser el impulso de percusión, va a ser mayor que el impulso de restauración. Si yo relaciono estos dos impulsos, el de restauración y el de percusión, me van a dar origen a lo que se conoce como el coeficiente de restitución. ¿Qué es el coeficiente de restitución? El coeficiente de restitución es aquel elemento que es un número adimensional y que me mide qué elasticidad tiene ese choque, cuánto se deforma o cuánto no se deforma. Ahora vamos a ver qué casos extremos podemos llegar a tener, cuando se deforma mucho o cuando se deforma y vuelve a su situación original. Entonces, si yo relaciono estos dos, entonces voy a ver acuérdense, esta ecuación que tengo y la ecuación anterior que yo había obtenido, que cantidad de movimiento MA menos por B sub A menos el impulso de percusión va a ser igual a la cantidad de movimiento en el periodo de deformación. Y acá tenía la cantidad de movimiento al final del periodo de deformación menos el impulso de restauración va a ser igual a la cantidad de movimiento al final del periodo de restauración. Entonces, estas dos yo despejo, ¿qué cosa? Los impulsos, las integrales que había encontrado. Y operando, yo voy a llegar a esto. Es decir, que el coeficiente de restitución va a ser igual a la diferencia entre la velocidad común final sobre la velocidad dA común, menos la velocidad común. Si yo hago ese mismo análisis que habíamos hecho anteriormente, voy a llegar a esta ecuación. B sub P menos la velocidad después del choque del cuerpo B menos la velocidad común va a ser igual sobre la velocidad común menos la velocidad inicial, y resulta que este es el mismo choque. O sea, actúa en el mismo tiempo y todo. O sea que estas dos ecuaciones son iguales. Yo sí las puedo sumar aplicando la propiedad de igualdad de los cocientes, y entonces yo voy a llegar a la ecuación final en donde me voy a relacionar las velocidades relativas después del choque con respecto a la velocidad relativa antes del choque, me van a dar origen al coeficiente de restitución de un choque. Y ese va a ser el elemento que me va a medir la elasticidad de ese choque. Ahora, ¿para qué hicimos todo esto? Con estas dos ecuaciones, el objetivo de todo esto era determinar cuál era la velocidad después del choque del cuerpo A y del cuerpo B. Entonces, con el coeficiente de restitución y con la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, yo voy a poder determinar estas dos velocidades. Con esas dos ecuaciones yo puedo determinar esto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, como yo les había dicho que podemos tener casos extremos. ¿Cuáles van a ser los casos extremos? Aquellos en que el coeficiente de restitución varía entre 0 y 1.
Cuando el coeficiente de restitución es igual a 0, ¿qué es lo que significa? No hay, acá está todo hecho esto, analizado bien en el apunte, pero en síntesis, ¿qué es lo que no hay? Ustedes imagínense, hay velocidades antes del impacto, antes del choque, pero no hay velocidades después, los cuerpos quedan unidos. Entonces, esto es, haciendo los reemplazos correspondientes, yo voy a obtener que si quedan unidos después del choque, la velocidad común va a ser igual a esta ecuación. Si el choque es elástico, ¿qué significa? Que el coeficiente de restitución es igual a 1. Cualquier valor que tome entre 0 y 1 va a ser un choque intermedio. Cuanto más cerca esté de 1, más elástico va a ser ese choque. Es decir, se va a deformar y va a volver todo o un poco a su forma original. Y cuanto más cerca del 0 esté, más deformación se va a producir. ¿Cómo va a ser esa deformación? Permanente. O sea que cuanto más 0 es, si es 0 es una deformación total, nada se deforma. Nada se vuelve a lo que era antes. ¿Está? Ahora, como aplicación, ¿entendido bien esto? Aplicando esto, podemos nosotros determinar este coeficiente. Nosotros cuando estamos en la presencialidad, hacemos un trabajito de determinación experimental del coeficiente de restitución. ¿En qué consiste esa determinación? Desde una determinada altura se tira un objeto, toca la superficie de la Tierra y rebota, que era el caso que yo les decía hoy al principio de la fuerza de restauración, de la fuerza impulsiva que se generaba en este momento. Entonces, acá hace la aplicación, fíjense que parte con una velocidad inicial de caída libre y vuelve con otra, pero ¿de qué? De sentido contrario, o sea que esta velocidad va a ser negativa. Y la relaciona. Si yo relaciono la masa que tiene este cuerpo con la masa que tiene la Tierra, entonces yo puedo decir que se caiga una pelota sobre la Tierra, no va a afectar en absolutamente nada la velocidad que tiene la Tierra, que es lo que ustedes acá pueden ver. Si yo dejo caer un cuerpo sobre una plataforma vinculada a la Tierra desde una cierta altura, el cuerpo choca contra la Tierra, ¿ven? Choca. Pero como es tan grande la masa de la Tierra, por eso se considera que las velocidades antes y después de la Tierra va a ser igual a 0 porque no pasa nada. Entonces, mirando esta ecuación, yo me queda menos la velocidad después del impacto, o sea, acá tienen, ¿ven? La velocidad de A va a ser esta, y la velocidad después va a ser esta. La velocidad después del choque es la velocidad del cuerpo un instante después de haber chocado. Y la velocidad de A es la velocidad que tiene en el mismo momento de chocar. Entonces yo sé que la velocidad por caída libre, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura, por el espacio que recorrió. Y la velocidad de A después del impacto va a ser 2 veces G por H2, que es la distancia que recorrió. Pero ¿por qué tiene el menos este? ¿Por qué? Porque venía en esta dirección y acá cambió. O sea que ahí por eso tiene ese menos. Fíjense que acá yo tengo el menos por fórmula. ¿Ven? Menos por fórmula.
y el menos por cambio de dirección. Este menos con este menos, ¿cómo me queda? Más. Entonces, el coeficiente de restitución es la relación de la raíz cuadrada de la altura de impacto dividido la altura de caída. Con esto yo puedo sacar una serie de relaciones, y digo que, fíjense, si esta altura es igual a esta altura, el coeficiente de restitución es igual a 1, y va a ser un choque elástico. Si H2 no hay, fíjense, ustedes imagínense, golpea y queda ahí en el piso, o sea, hay solamente altura de caída, quiere decir que es un choque plástico. Cuando existe el coeficiente de restitución es igual a 1, la energía potencial final va a ser igual a la energía potencial inicial y se va a conservar la energía potencial. Si la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial, también, ¿qué quiere decir? Que en un choque elástico, la energía cinética y la potencial se conservan. No así en un choque plástico. Hay disminución de energía potencial y disminución de energía cinética. ¿Alguna duda? ¿Entendieron bien el por qué tiene positivo? O sea, este menos de fórmula, eso es importante. Acá tengo el menos de la fórmula, ¿está? Y el otro el menos por el cambio de dirección, ¿está? Bueno. Y ahora vamos a ver, ¿no se acuerdan que les dije que habíamos hecho la clasificación? Teníamos choque central directo, que es el que vimos, y el choque central oblicuo. ¿Por qué se llamaba central? Porque los centros de masas coincidían con la línea de choque. Y oblicuo porque las direcciones de las velocidades tienen distinta dirección a la línea de choque. Yo les hice en un papelito porque ahí en el apunte ustedes tienen solamente la dirección B sub A y la BA', y la dirección B y la dirección B'. Pero yo se las descompuse para que ustedes vean cómo actúan esta fuerza. Entonces, son dos cuerpos perfectamente pulidos, no hay rozamiento, solo van a actuar fuerzas interiores al sistema. Es un sistema aislado, como habíamos estado hablando en todo el capítulo. Siempre consideramos sistema aislado. Vamos a ver qué sucede antes, esto es antes del impacto, y qué sucede después del impacto. ¿Con qué? Con las distintas cantidades de movimiento, con las velocidades. Fíjense, acá yo tengo el sistema, el eje Y. Nosotros no conocemos. ¿Qué es lo que no conocemos? No conocemos la componente BA' y la componente BB'. Entonces, fíjense cuántas incógnitas voy a tener. Voy a necesitar conocer BAX, BBX, voy a necesitar conocer BAI' y B'I. Cada una de las componentes de estas voy a necesitar conocer. Entonces, elegimos como ejes de referencia, el eje X va a ser como la línea de choque. Vamos a considerar como el eje X es la línea de choque. Y el eje Y va a ser la superficie de contacto durante el choque. Vamos a analizar qué sucede en cada uno de los ejes antes y después del choque. En el eje Y, fíjense que se va a conservar, fíjense las direcciones de BAI y de BAI y BAI'. BI', o sea, las velocidades, cada una de estas se conserva la cantidad de movimiento de A
y de B de la componente I. ¿Qué va a suceder con la cantidad de movimiento en el eje X? Se va a conservar la cantidad de movimiento en el eje X del sistema. Por lo tanto, me va a permitir plantear el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y entonces yo acá voy a poder sacar alguna ecuación. Con esta ecuación que habíamos visto del coeficiente de restitución que me relacionaba velocidades relativas luego del impacto y velocidades relativas antes del impacto, yo voy a poder determinar con estas 4 ecuaciones las velocidades que estoy buscando. O sea, hay un ejercicio que vamos a hacer en el práctico que ustedes ven bien cómo se desenvuelve todo esto. Y ahora para terminar, fíjense, imágenes de choque. Acá tenemos bien clarito. Miren, este es un choque oblicuo. ¿Ven? Este es un choque central directo. Y este es un choque excéntrico. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Ya esta tarde vamos a subir las diapositivas. Buenísimo, profe. ¿Entendieron todo? ¿Alguna Sí, duda? entendido. Bueno. Acuérdense que mañana a las 3 de la tarde tenemos clase de consulta. No pierdan las clases de consulta, por favor, porque con la ingeniera nosotros estábamos toda la tarde y por lo menos esperamos hasta las 3:30, pero no aparece nadie y nos desconectamos. O sea, si quieren no dejen que llegue al final del cuatrimestre o llegando a los parciales para preguntar todo lo que necesitan. Pregunten ya, vayan preguntando a medida que van estudiando, de manera que no se les acumule tanto los conocimientos. ¿Está? Bueno, si no, algo que quieran preguntar. El mismo link, no, está el link de consulta. Yo creo que está el link del consulta, a ver si yo lo tengo. Gracias, ¿vos lo tenés a mano? Sí, ya le escribo, Emilce. Bueno. Le escribo en el chat. Yo creo que lo tengo acá, a ver. Los miércoles siempre hay clases de consulta, ¿eh? Y ayer, los que tuvieron práctico ayer, no se hicieron todos los problemas porque son semejantes. Por eso se hicieron algunos problemas sí y otros no. Porque son siempre aplicando las mismas ecuaciones, ¿eh? Lo mismo vamos a hacer nosotros. Ahí en la ingeniera les puso. En el chat ya está escrito. En el chat está el link de consulta. Profe. ¿Sí? Sí. Entonces quedamos en que el grupo D y E de los jueves pasa a ser el lunes, ¿no? Las clases. No. Esta semana y la semana que viene estamos todos normalmente. Cuando va a ser el lunes, va a ser el 26 de
octubre, que es turno de examen, y nosotros el jueves tenemos que tomar examen y no le vamos a poder dar. ¿Está? Yo creo, ok. Graciela, que vamos a tener que hacer el jueves y el 2, porque el 5 otra vez tenemos parcial, o sea que el 26 Sí, y el 2 de noviembre va a ser, el lunes va a tener el grupo D y el E. pero de cualquier manera que estén atentos al aula virtual, a, Y por si hay los, clases a extra. los avisos que vayan saliendo. ¿Sabés por qué, Milce? ¿Terminaron problemas ayer? ¿Terminaron la guía? Ayer. El que me avisó que terminó fue César. Cardoso y Cuadra no me dijeron nada. Yo no les llamé, pero César sí me avisó de que había estado hasta las 12 menos 10 más o menos, y había los problemas que nosotros habíamos quedado que se le daban. Sí, los que seleccionamos. Sí. Bueno, de cualquier manera que ellos estén atentos al aula virtual, porque capaz que el lunes 19 tengamos que hacer una clase extra. Después tenemos un extra para el 31 de octubre. Vamos a ver el jueves hasta dónde llegamos con los problemas. Así que estén atentos al aula virtual, que ahí se les va a subir la comunicación. Eso es lo que le decíamos al comienzo. Esta última semana tienen que estar bien atentos, porque vamos a ir cambiando. Tenemos una semana de exámenes, tenemos todo sobre la hora y queremos ir, no porque nos hayamos quedado, sino que porque así 26 y 27 van a tener clase, el 26 práctica. Y el 2 de noviembre también hay clase, ¿eh? Por más que sea feriado, el 2 hay clase. Sí. Profe, Miren, tengo nada una más. consulta. Sí. Creo que ese mismo día del parcial también tenemos un parcial de sistemas de representación. No sé si puede llegar a pasar que se encimen. ¿El 5? ¿El 5 de noviembre? Sí, yo ¿El tenía 5 de entendido. noviembre tiene? Sí, yo tenía entendido que sistemas teníamos el 5 del 11. Bueno, Sí, ya voy a tenemos fecha averiguar. para el 5. No, Bueno, solo ya voy a confirmaba averiguar. que sí teníamos fecha el 5 para el sistema. Bueno, voy a averiguar con la ingeniera Alvaredo a ver cuándo es. Bueno, gracias, profe. Bueno. Porque nosotros corrimos la fecha porque cuando organizamos no sabíamos si se iban a suspender las clases la semana de examen, entonces contamos con clase suspendida, y como teníamos el parcial el 27, dijimos, bueno, lo pasamos la semana siguiente. Pero después salió, cuando ya teníamos toda la distribución de temas y prácticos, que iba a haber clase, y bueno. Y si llegan a tener así, bueno, la adelantaremos para el martes 3. Si hay sistema de representación, se tomará el martes 3. Estén atentos al aula virtual. Sí, bueno, cualquier profe, problema tomamos el martes, gracias. Sí. Y ahí no molestamos a nadie porque es nuestro horario también. Claro, también es nuestro horario.